Qué manera de comenzar, ¿ah? Qué manera de comenzar, qué clásico maravilloso. Patrick Hernández, Born to be Alive, junto a Antología, un grupo maravilloso que tenemos en La Paz que nos muestra lo que realmente representaba la esencia de la música de los 70s, de los 80s. Música maravillosa que hoy, en este Hora 23, vamos a recordar con todos ustedes. Es un programa que no se lo pueden perder. Pero sabes, Paola, Piti, no se lo puede perder la gente que en esos años era joven. Bueno, que aún se siente joven, porque la verdad la juventud no tiene edad, sino los chicos de hoy. Porque esa música era poesía, esa música tenía un mensaje, había una filosofía, había un deseo de transformación social, de justicia social. Lo que hoy no encontramos en la música, un reggaetón, por amor a Dios, me van a disculpar, pero hoy este programa no es para reggaetoneros, definitivamente. Sean todos bienvenidos, está comenzando Hora 23. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, querida Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro programa de viernes. Y a lo que les adelantaba Víctor Hugo, tenemos esta noche como tema principal, pero eso no es todo. Además tenemos mucho más para compartir con todos ustedes, porque estaremos hablando de un fenómeno astronómico que se dará el 21 de agosto, un eclipse solar que la NASA afirma que lo podrán ver más de 300 millones de personas. Además, se dice que este eclipse será el más admirado de toda la historia y el más documentado. ¿Por qué? Bueno, obtendremos esa respuesta esta noche, así que bienvenidos a todos. Hola, Piti. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Cómo están? Bienvenidos a recordar estos maravillosos 70s, maravillosos 80s. Estaremos desde redes con muchas novedades, con muchas fotografías. Y si usted tiene alguna fotografía con algún artista de esa época, con un artista internacional o uno nacional, envíenos sus fotografías. Queremos conocerlos, queremos recordar esta maravillosa época de los 80 y de los 70. O si tiene un disco, ¿verdad? Un disco de vinilo, un cassette de esa época. Sáquele una foto, ¿cierto? Y mándela al Facebook o a nuestro WhatsApp, porque vamos a mostrarlo. Es un documento maravilloso hoy en día. Como esto, miren lo que tengo acá. ¿Qué tienes para mostrarnos? Miren. Así se escuchaba la música antes. Para los chiquillos que nos ven ahora y no tienen la menor idea de qué cosa es este aparatito, se los voy a contar en unos momentitos nada más. Y no solamente aparato, no solamente música, sino también moda, Víctor Hugo. Tenemos una invitada que se ha venido con la moda perfecta para recordarnos cómo eran las tendencias de esos años tan especiales. Bueno, sin duda, cada generación tiene su propia moda, pero la década de los 70 marcó un antes y un después en la vida de mucha gente. La década que marcó gran referente fueron los años 70. Esto, ya que se podría decir que se produjo una revolución en la moda. Por ejemplo, el poliéster fue el material preferido para algunas prendas. Además, los colores brillantes estaban por todas partes. La escena de moda y la vestimenta a principios de los años 70 era muy similar a la de finales de los 60, solo que era más extravagante. Para el año 1973, la mayoría de las mujeres llevaban botas de corte alto y pantalones de corte bajo. Se mezclaron los mejores elementos de los años 60 y se perfeccionaban o exageraban. Algunas de las mejores prendas de vestir de los años 70 combinaban perfectamente con la moda hippie. En la música se pudo ver gran influencia en nuestro país de grupos como por ejemplo AC/DC, ABBA, Aerosmith, América, B.B. Queen, Bob Dylan, Black Sabbath, Carlos Santana, Donna Summer, Eric Clapton, entre otros. También no debemos olvidar que a finales de los años 70 comenzaba la música disco, ya que en los 80 fue el boom en todas las discotecas y lugares de baile en ese entonces. Asimismo, no debemos olvidar de que nuestra sociedad importó también vestimentas de esa década. Uno de los más conocidos es el pantalón de campana y los Beatles de cuello muy alto. Freddie Mercury. Hola, ahora sí, yo charlando aquí animadamente de los 60 y 70, de los 70s, 80s acá con nuestros invitados en Hora 23, porque definitivamente queremos transportarles a esa parte de nuestra historia maravillosa en el mundo, en que se dieron diferentes acontecimientos. Cuando hablamos de los años 70, estamos hablando de un movimiento trascendental del punk rock, por ejemplo, que comenzaba el partido feminista en los Estados Unidos, que comenzaba a luchar por los derechos de las mujeres. Miren ustedes cuán importante se declara en los 70 el Año Internacional de la Mujer, la fundación de Microsoft.
La Microsoft poderosa que tenemos ahora viene de los 70 y el inicio del movimiento gay. ¿No es cierto? Algunos de los trascendentales momentos de los años 70. Y si hablamos de los años 80, el terrorismo, la caída del muro de Berlín, el SIDA, por amor a Dios, el SIDA fue lo peor que nos trajo la década de los 80, el terremoto de México del 85, los videojuegos, ¿no es cierto?, comenzaron a irrumpir en el mundo con esa tecnología que hasta ahora mantiene absorbidos por completo incluso a los hombres adultos. De todo esto vamos a hablar en partecitas y de la moda, claro está, de esos años maravillosos. Tenemos dos invitados especiales, cada uno con una visión muy propia, muy diferente y a la vez muy complementaria de lo que ha sido esta etapa de nuestra vida. Quiero presentar desde inicio a nuestra conocidísima Miriam Claros, periodista, comunicadora con tantísimos años de experiencia, mi colega querida acá en la Revolución y amiga y colega de tantos años en otros medios. Querida Miriam, buenas noches, qué lindo tenerte acá. Gracias por invitarme, Víctor Hugo, qué honor estar con ustedes, Paulita. Bienvenida, bienvenida, Miriam. No, porque además es que es importante tu visión, además de lo periodista, de cómo has vivido parte de esos años o los has documentado, tu experiencia con la moda, con todo aquello que tú fácilmente nos vas a ayudar a describir hoy junto con Paulita. Se vino muy a la moda de esos años, además, Víctor Hugo. Exactamente, bueno, estamos con un poquito de moda. Yo quise ponerme algo de la moda. Se usaba mucho el negro, colores brillantes. Quizás debía venir con un color más llamativo, ¿no? Más intenso, más fuerte. Pero estás bueno, muy bien. Estoy haciendo el intento. Bueno, y acá lo tenemos a Freddy Márquez. Freddy es abogado, es toda una historia, tiene toda una historia dentro de la sociedad paceña y en unos momentos nos va a contar de qué manera. Freddy, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Buenas noches. Buenas noches, un placer de estar con unos grandes profesionales en la comunicación. Qué gusto. Bueno, a ver, Miriam, los años 70 y 80, si hablamos de música, a ver, vamos primero a la música. Vamos primero con la música. No, porque yo recuerdo un Pink Floyd, Deep Purple, Zeppelin, Deep Purple, ¿no es cierto? Referentes del hard rock en los 70. Exactamente, ¿no? ¿Cuál ha sido la música que te ha marcado más en esos años? A mí más que el hard rock o el heavy metal, ya casi finalizando, la música disco. La música disco. Que hasta el día de hoy continúa sonando, especialmente en aquellas discotecas que tocan clásicos, ¿no es cierto? Esta ya vendría a ser más música de los 80s, ¿verdad? La música disco comenzó a mediados de los 70. A mediados de los 70. A mediados de los 70, ha continuado también parte de los 80, ya con el dance, el techno. Entonces, es la música que más me ha gustado. ¿Cómo no recordar, no? Bueno, Paulita, obviamente es más nueva que nosotros. Nada, ¿qué me van a sin contar? duda, hay algo que tú seguramente es obvio que lo has escuchado y lo disfruta como muchísima gente nueva. Mi hija, Montserrat, que tiene 14 años, mi hijo que tiene 10, canta Michael Jackson, algunas canciones de Michael Jackson. Exacto. Todavía siguen bailando Madonna. Madonna, y sí. es que eso no se pierde, ¿verdad, Freddy? Sí. John Travolta. Exacto. Ha sido que ha comenzado prácticamente, ¿no? Sí. La tendencia con el fiebre de sábado en la noche, con la música disco. Se dice que ahí comenzó el boom de las discotecas en La Paz y seguramente en otros departamentos también. En todo el mundo. Tú en los 80 tuviste una experiencia muy particular, Freddy. Llegamos a todo el país. Sí. En La Paz te conocen perfectamente bien. Saben esa historia que tú no la has dudado en contar ya en tono de reflexión a las nuevas generaciones. En los 80, ¿cómo se marcaba además ese carácter un poco rebelde de los adolescentes? Y fue precisamente a ti que te tocó expresar en algún momento esa rebeldía. Era una juventud muy fuerte. Tengo yo un documental que he sacado sobre mi vida y sobre la vida de mi club, los Marqueses. Somos motociclistas. ¿Qué año nacieron los Marqueses? 70 más o menos. 70, sí. Tenemos una época muy larga, ¿no? De trayectoria. Mis dos hermanos han sido asesinados, todo esto en situaciones, ¿no? De peleas, de grupo, todo eso. Aquí está todo resumido ya. ¿Y qué les influyó a ustedes, a los marqueses en esos años, Freddy, como para conformar ese grupo que en algún momento, bueno, tuvo pues algunos episodios bastante violentos como los que terminaron con la vida de tus hermanos? Sí, bueno, yo, para comenzar, la rebeldía de la juventud, ¿no? La juventud se caracteriza por ser rebelde, ¿no? Y en esos años lo era mucho más todavía. Sí, terrible, ¿no? Y incluso la vestimenta que nosotros la teníamos, pues, no estaba de acuerdo con la moda boliviana, pero sí estaba de acuerdo con la moda europea, americana, todo eso, ¿no? Y hasta ahora se conserva, nosotros conservamos, ¿no? Nuestros looks, como se puede decir. Los abrigos. Chamarras de cuero. El cuero, las botas, todo, ¿no? El jean,
el cabello largo, todo eso. Miriam, recordando más de la música de esos años y también de la movida nocturna. A ver, ¿cómo eran las discotecas, por ejemplo, en ese entonces? ¿Qué características tenían? ¿Cuáles eran aquellos artistas o aquellos géneros de música que ponían el ritmo a la noche, el principal? Mira, yo me acuerdo más de lo que te dije de la música disco, porque además yo era chiquitita. El 79 yo cumplí 15 años. Entonces, casi finalizando la década de los 70, recién comenzando los 80, puedo decirte que yo he comenzado a ir muy poco a las discotecas, pero seguía sonando muy fuerte esto de la música disco, ¿no? Tavares, estamos hablando, a ver, de qué otros grupos. Generalmente eran grupos de músicos de color, que en los Estados Unidos estaba sonando muy fuerte, ¿no? Y la música de Estados Unidos se escuchaba bastante en nuestro país en esa época, así como también se escuchaba en nuestro país la música de protesta, ¿te acuerdas? En los 70, épocas de dictadura. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, ¿no? Que en ese momento. Quienes estábamos en los colegios o quienes estaban en las universidades, tú te debes acordar también, escuchaban mucho música de protesta, o sea, fuera del tema de las discotecas, te estoy hablando, ya en grupos, en casas, en reuniones, se escuchaban, eran dos contrastes muy definidos. ¿Tú recuerdas algunos momento. grupos de ese tipo de música, por ejemplo? Música de protesta, a ver, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, generalmente la trova cubana. Silvio Rodríguez me parece que mi mamá también escuchaba. No, Víctor sin Jara. sin duda, Sí, sin debe estar duda, viendo. sin duda. Pero lo que no se escuchaba mucho en esos años, bueno, y de veras que lo lamentábamos quienes... Bueno, yo comencé a hacer radio ya casi partiendo de los 90, Exacto. ¿no? Pero casi no se escuchaba la música nacional, ¿no? Porque todas las radios eran en formato top 40 americano, el top 10, ¿no es cierto? El ranking de los fines de semana. Y hasta pedir música en español era, pero por Dios, ¿qué estás pidiendo? Dios mío, ¿no es cierto? Porque todo era inglés, ¿ah? Sí. Pero se escuchaba también. Toda esa música. Sí, en mi video tengo pura música americana, Beatles, Pink Floyd, Eagles. Los ¿no? digo, sí. ¿Y los Eagles. marqueses? ¿Qué música escuchaban los marqueses Esta cuando se reunían música, ustedes? la que te digo, Eagles, no, Hotel California, que hasta ahora sí es un clásico, ¿no? Qué Es cosa un más clásico, linda, sí. ¿no? Hotel California. Linda música, ¿no? Excelente. Después también había los rock latinos, ¿no? Ah, exacto, Sí, Soda había, Stereo, sí. ¿no es cierto? A ver, pero se han olvidado de Guara, por ejemplo. Ah, Guara, bueno, sí, De Guara, OM, Guara se han fue- olvidado. Es de esa época. verdad. Cierto. Han sido prácticamente precursores del rock fusionado en aquella época. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Nunca escucharon Guara ustedes, por ejemplo, marqueses? No. Estaban en otra línea los marqueses, ¿no? Zampoñas. Claro. No era, digamos. Esto es tendencia, los marqueses no. La tendencia es la nuestra. esa Es era que la hemos figura tenido de un los problema con esos jóvenes. A raíz de ellos viene el asesinato de mi hermana, porque ellos se comenzaron con el nombre de Tabú. Yo tengo en mi documental, los voy a dejar, ¿no? Ahí indicamos, ¿no? Cómo así estrictamente, cómo comenzaron ellos y el por qué. Hicieron una fiesta, hicieron un dúplex, vamos, reclamamos y comienza la pelea y a mi hermana la asesinan en esa fiesta. Estaban tocando ellos. Mira, qué duro, ¿ah? Ay, Qué qué experiencia difícil es. dura que te ha tocado vivir. Miriam, tú hacías radio, ¿no es cierto? Y has seguido parte de este formato top 4 y el top 10 y el formato americano, ¿no es Exacto. cierto? El relojito y todo aquello. Exacto. A ver, cuéntale a la gente cómo se hacía radio en esos años. Ya en los nosotros 80, ¿no y es cierto? comenzando los 80. 90, pero, comenzando los ojo, 90, exacto. evidentemente, porque había yo recuerdo unas voces impresionantes en el país, un talento, una pulcritud para hacer hasta cada cortecito en las cintas de las grabadoras Tascam, ¿no es cierto?, que había antes, con riletcito, pegar con Yurex. Eso Pero parece las publicidades, era un ¿no? prodigio, era una obra maestra Sí. la que salía de ahí. Exacto, tenía que ser todo perfecto para que salga muy bien. Yo recuerdo algo, mira, de la época de las emisoras, que incluso muchos DJs lo saben, conseguir música para que suene en aquella época era una odisea. Tenías que hacerte traer con amigos que viajaban. Llegaban Por favor, los singles, traen, ¿no? Un solo tema, claro, un disco solo de tema. vinil. ¿No? Tenían que ser discos importados porque lamentablemente en el país no se producían mucho de esos. Salvo que realmente eran los éxitos, como la música de los Bee Gees, por ejemplo. Claro. La música de los Bee Gees, sí, salía a través de nuestras disqueras, ¿no? Bueno, los Beatles, obviamente, ¿no? Entonces era una odisea para el que tenía un espacio en la radio traerse música. Si tú tenías música así de última que estaba en las revistas Billboard, etcétera, etcétera,
eras un dios en las radios, en las FM. No, sin duda. Qué lindo momento. Yo me acuerdo algo de ese periodo. Quiero saludar a los amigos en Oruro, Radio Concierto, Radio Mediterráneo, Radio Transamericana. ¿No? Qué lindo. Pero qué lindo, qué lindas etapas, pero una radio de muchísima calidad, porque hay mucha gente de La Paz que se iba allá, de Oruro que venía a La Paz, a Santa Cruz, Cochabamba. Había como una especie de competencia incluso en esos años, me acuerdo. Como no recordar, Ramiro Tarifa, aquí en La Paz, Oros, aquí claro. en La Paz, a Yo Meriles. Referentes, exacto. ¿No es cierto? Que también se daban... Toto Meriles. O sea, hay que recordar a esa gente maravillosa que ha hecho una escuela en la radio y le mandamos un abrazo enorme, enorme a todos ellos. Bueno, tenemos saludos para alguien en particular. Sí, ahora, la gente ya va recordando estos años, reviviendo estas épocas y comunicándose con nosotros a través de las redes sociales. Y es así que nos están escribiendo, Víctor Hugo, porque seguramente tienen preguntas, tienen comentarios, tienen opiniones, tal vez incluso experiencias para contarnos a manera de recordar esas épocas. Así que vamos para ello contigo, Piti. Ya nos escribe Miriam y nos dice: buenas noches, me alegró la noche el tema de hoy. Un saludo y un abrazo a la gran diva Miriam Claros. Soy fan de esta gran dama y me sentiría muy honrada si le harían llegar mis saludos. Besos y abrazo para ustedes. También nos mandan al WhatsApp una fotografía de Jackson 5. Dice que son los mejores. Jackson 5, ¿no? Ahí comenzaba Michael Jackson. Claro, terminó de otro color, pero con un talento que fue mejorando significativamente con los años hasta consolidarse como el rey del pop. ¿No? Junto con Madonna brillaron en los 80. O sea, nada como ellos, incomparables. La música de Michael Jackson sonó hasta el último día de su vida. Y va a sigue seguir sonando todavía más después de su muerte. Es que él ha innovado la música en sonido, en tecnología, en coreografía, en el escenario, en las puestas. Definitivamente. No, era otra cosa. Ver un concierto de Michael Jackson era otra cosa. El más caro, además, en Estados Unidos. O sea, donde iba era el concierto La puesta en más escena caro era donde iba. O sea, la brutal. gente hacía filas desde meses antes. Bueno, filas, bueno, alguna forma de decirlo. Fíjate Pero, cuántos fanáticos se quedaron justamente esperando su última gira, El que último al final concierto. nunca se dio. no, 17. ¿cómo no rendir ese homenaje Sí. a Michael Jackson, Exacto. ¿no? De los años 80? Su disco Thriller hasta ahora no puede ser batido como el Exacto. disco de mayor ventas en el mundo. En O sea, los- es en increíble. los 80. ¿No es cierto? En Exactamente. los 80, sí. Y Madonna, la reina del pop. La Isla Bonita. ¿Recuerdas tú, Freddy, La Isla Bonita de Madonna? Sí, el que me gusta más de Jackson, ¿no? Es de los zombies. Ah, sí, esta. Ah, Thriller. Ese es Thriller. honesto. Ah, tenemos esa Sí, canción, señor director. Ahí está, Esa es. la tenemos a fondo. Sí. Ahí está. Exacto. Freddy Marcela va a bailar. ¿No? Algunos pasitos. No, pero Nos habla de los es zombies. increíble la forma como ha llegado esta música de los años 80 hasta ahora. Porque los chicos de hoy todavía la siguen interpretando y de verdad que es una maravilla. Esos años 80, Freddy, decíamos, era un momento, la música tenía un mensaje de transformación que buscaba la igualdad, había un impulso hacia la rebeldía en la cual ustedes precisamente nacieron, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era el mensaje que particularmente motivó a ustedes, ¿no es cierto?, que conformen ese grupo del que recordamos habitualmente algunos episodios muy tristes, ¿no es cierto? Pero ¿qué les motivó? O sea, que esa es la parte, porque casa muy bien con lo que en ese momento ocurría en los 70, 80. Sí, bueno, se caracterizan tres grupos ahí en general, ¿no? Unos que son los guerrilleros, otros que son los hippies y otros que marcan los motociclistas, ¿no? Así más o menos se caracterizan, ¿no? Entonces nosotros más nos fuimos al otro lado, al lado rebelde, ¿no? Pero este lado rebelde era casi político, porque éramos nacionalistas, ¿no? Patriotas. Esa era la diferencia. Incluso hicimos la intervención en la universidad, ¿no? Por ese motivo, porque queríamos nosotros nuestra patria, ¿no? Nuestra enseña nacional, todo eso, ¿no? Ajá. Y los demás ya son muy diferentes. Los hippies es otro nivel y los otros, los guerrilleros, son otro nivel, ¿no? Más o menos así. Bien, la rebeldía de los 70, ¿no es cierto?, expresada de esa manera en parte por los marqueses, pero obviamente ha habido otro tipo de señales ya mucho más profundas que en su momento han generado una corriente que hasta ahora todavía se siente en el mundo. Bueno, acá entre mujeres vamos a hablar de moda. A ver. Ustedes van a escucharnos un Así poco, es. van a compartir, van a recordar también, porque nosotros somos muy amantes de la moda, Miriam, y seguramente pues en la época de los 70s, en la época de los 80s había una moda muy especial. A ver, ¿cómo tú recuerdas esas tendencias? A ver, Ahí la vemos, ¿eh? en los 70s, muchas flores, porque estaban viniendo ya de los años 60, ¿no es cierto?, de esta onda hippie.
donde las chicas usaban para empezar el pelo casi al natural, cabello largo. En los 60 hubo el cabello corto como el que yo llevo ahora actualmente, ¿no? Eso en los 60. En los 60, pero ya en los 70, pelos largos, tanto en hombres como mujeres. El afro, ¿se acuerdan del afro? En los varones, cuanto más grande el afro era mucho mejor, más vistoso, ¿no? Y después, ¿qué más? Había también mucho brillo. muchos flecos, por ejemplo. Habían los flecos, las bandoleras con flecos, los cueros, el hot pants. El cuero volcado también. El hot pants, bien que te has acordado del hot pants, las minifaldas en las los maxis, 70. abrigos maxis. Exacto. Y los también suecos, maxi, las plataformas altas, las plataformas, zapatos exactamente, también 70, exactamente. Entonces, eso era parte de esa época. Los jeans, que no van a pasar de moda. Nunca. Pueden ser cintura arriba en esa época, sí, cintura arriba, ¿no? Prácticamente eso era lo más resaltante de aquel momento. Y Miriam, tú, por ejemplo, eres una excelente diseñadora, así como comunicadora social, y muchas personas lo saben. ¿En algún momento te inspiraste en alguna moda de los 70s, de los 80s para crear prendas actuales? Ahora estoy en eso. Ahora estoy en eso, ¿no? Porque los 70 en este momento es tendencia a nivel mundial, ¿no? El tema de la moda es cíclica, ya esto de las tendencias va dando vueltas. Yo te estaba comentando eso fuera de pantallas, de que esto de las plataformas que ha comenzado, que te digo, antes de los 50 del siglo pasado, se ha repetido en los 70, se ha vuelto a repetir en la década de los 90 y actualmente mucho de la moda está basado en lo que pasó en los años 70. Vestidos rectangulares, por ejemplo, o vestidos en forma de triángulos, muy geométricos. Ahora, ¿no? Incluso las líneas, las muchas flores, muy cargado. Todo eso es parte de aquella década. Sin duda. Está la moda de los 70. Yo recuerdo en el caso de los varones, ¿no? Bueno, yo todavía era un chiquillo, pero recuerdo, el Miami Vice había una serie, ¿no es cierto?, de televisión. Pero eso fue después. En los 80s, claro, sí. ¿No? Finales de los 80s. Exacto. Y estaban de moda, inicios de los 90s. Exacto. ¿No? Unos saquitos bien... los blancos. ¿no? Exacto. Y las zapatillas blancas que se pusieron de moda, ¿no? Yo recuerdo, ahorré un no sé cuánto para comprar unas zapatillitas blancas y en una foto de que todos aparecían con traje, ¿no es cierto?, con los amigos, ¿no? Aparecemos unos 3 tipejos con unas zapatillas blancas horribles. Ahora nos parecen horribles. En su momento era una cosa, pues, pero qué bello, ¿no? Qué alucinante. ¿Tú te acuerdas? Los mocasines. Claro. Con los Oxford, los pantalones Oxford también, ¿no? Bueno, sí. yo no voy a usar esas. Tú eres un poquito antes. Tú usaste. No, yo no. Mira lo que te está diciendo, no le permitas que siga por esa línea. Querido, ¿cómo no recordar de esos años? A ver, vamos a mencionar entre algunos a Prince, sí. YouTube. Años 80. Police, ¿no es cierto? ¿Cómo no recordar a Winnie Houston, que nos ha ido hace poco? Winnie Houston, qué voz. Considerada una de las voces más bellas que hemos tenido. Guardaespaldas. ¿No? Sin duda. De los años 70, recordar a Yes, Genesis, Pink Floyd, The Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, The Purple, David Bowie, Los Ramones, los Sex Pistols. Sí. O sea, qué cosa maravillosa, qué música maligna. Chiquillos de hoy que nos están viendo, por favor, que no han conocido esa música, se la recomendamos, tienen que escucharla, definitivamente les va a encantar. Y escuchen las letras. Noten la gran diferencia que tiene con la música de hoy. Por eso Antología, el grupo estrella que tenemos esta noche aquí en Hora 23, nos honra porque nos hace recordar aquella etapa maravillosa de una música que era definitivamente poesía. No te olvides de Freddie Mercury, Queen, considerada la mejor banda de la historia. La mejor banda de música de la historia, ¿no? Y Freddie Mercury considerado quizás el mejor cantante que hemos tenido en la historia del rock. ¿Qué canción de Freddie Mercury? De Freddie Mercury, hay varios. The Show Must Go On, el show debe seguir. Una de sus canciones emblemáticas, tenía varias. Radio Gaga. Qué cosa más bella. I want to break free. Oh, no, por Dios, qué cosa más bella. Bueno, ahí está otra. Ahí está, para que recuerden. El I want to break free, ¿no? Exactamente, no, definitivamente. Bueno, así como llegaron saludos para nuestra querida Miriam Claros, también hay saludos acá para don Freddy Marqués, me parece. Vamos contigo, Piti. Desde la línea de WhatsApp nos mandan una fotografía. Dice, amigos de Marqueses, calle Yungas y Coroico. Don Freddy, ¿está usted en esta fotografía? Creo que sí. A ver. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es usted, don Freddy? El machango. Machango. Sí. ¿Cuál?
Gracias. ¿Pero qué tenía que ver? No, muy lindo. Bueno, que gracias a la gente que nos está viendo por recordar a los personajes que tenemos hoy invitados. De verdad que estamos muy contentos de compartir estos momentos lindos, recordando una etapa maravillosa de la vida de muchos de ustedes que nos están viendo. A ver, vamos a despedir a nuestros invitados, nuestros primeros invitados de esta noche. Miriam Claros, qué gusto tenerte acá, querida amiga. Como siempre, para mí un gusto estar con ustedes. Bueno, ya estamos, te veo el lunes. Nos vemos. Y ya trabajando. Ya, a descansar. Y gracias, Freddy, por haber estado esta noche con nosotros y compartir un ratito este momento. Gracias por la invitación y a su disposición para cualquier momento. Ay, Bueno, gracias eso es a típico ambos. de los 70 que está Freddy, así que hemos querido mostrarlo hoy. Bueno. Muy bien, para seguir recordando esas épocas, vamos con el grupo que nos visita esta noche, es Antología. Vamos a recordar más de la música de los 70s, de los 80s.